Estas son las noticias de Venezuela. La señora Delcy Rodríguez dio un parte ayer al final del día donde habla de 159 contagiados y 7 fallecidos en Venezuela. Pero como recién comentaba Flor Alicia, estas son cifras que difícilmente se pueden tomar en serio por varias razones. La primera y la más importante, pues porque al gobierno venezolano no se le cree nada. Y segundo, por las medidas que toman en paralelo a estos informes. Leo en efecto Cocuyo. Denuncian detención arbitraria de bioanalista en Trujillo y exigen liberación inmediata. Otra detención arbitraria, la ONG Provea y el Colegio de Bioanalistas del Estado Carabobo se pronunciaron por la detención de Andrea Sayago en el Estado Trujillo. Ambas organizaciones manifestaron que se trata de una detención arbitraria porque Sayago no cometió delito alguno y exigen su liberación inmediata. Sayago fue aprehendida por la policía regional luego de advertir a un grupo de colegas vía WhatsApp sobre la detección de casos positivos de COVID-19 en la entidad andina. Se conoció que la bioanalista será presentada hoy a tribunales. Una bioanalista informa de casos de COVID-19 en el estado Trujillo por WhatsApp. La policía la detiene de manera arbitraria. ¿Qué nos dice esto? En primer lugar, pues que estamos en dictadura, que no existe Estado de Derecho, cualquiera le puede usted detener arbitrariamente, pero evidencia también que las cifras del COVID son misterio. De manera tal de que cuando la señora Delcy Rodríguez, con su cara muy lavada, da una cifra, usted no tiene por qué creer esa cifra, porque cuando da una cifra distinta, va preso. El caso del periodista Darwin Rojas, en este sentido, también es harto elocuente. En otras informaciones, también en efecto Cocuyo, sin rastro de 20 presos que se evadieron del CICPC en Cabimas en el día de ayer. La fuga se produjo por un boquete que abrieron los llamados privados de libertad. Nada de ellos se fugaron, como les decía, en el día de ayer. En otras informaciones, tenemos la noticia, y esta la vemos en La Voz de América, de los refugiados venezolanos que comienzan a abandonar Colombia. La población de venezolanos aumentó en 3% hasta cerca de los 2 millones, pero en promedio los que entraron en enero y febrero fueron menos que los que salieron de regreso hacia Venezuela o hacia terceros países. La información viene desde Bogotá. La presencia de refugiados venezolanos en territorio colombiano podría empezar a reducirse si se mantienen las cifras dadas a conocer por Migración Colombia, las cuales indican, como les habíamos dicho, que en enero y febrero fueron más los venezolanos que salieron de Colombia, bien de regreso a Venezuela o a otros países, que los que entraron de manera definitiva en el país. Eh, Tenemos acá una noticia que viene del ABC de Madrid, muy importante. México toma el relevo de Rusia y ya distribuye el crudo venezolano. El gobierno de Estados Unidos investiga un reciente acuerdo entre dos desconocidas empresas mexicanas y la petrolera estatal venezolana, por si le está sirviendo a Nicolás Maduro para sortear el duro régimen de sanciones aprobado el año pasado. En virtud de ese acuerdo alcanzado a finales del año pasado, dos compañías radicadas en México y sin apenas experiencia en el sector petrolífero van a adquirir un total de 15 millones de toneladas de crudo de PDVSA a cambio de a cambio de 210.000 toneladas de maíz y 1.000 tanques de agua potable. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que para Estados Unidos está claro que las actividades de esas dos empresas son sancionables. No hay duda de que están prestando apoyo material al régimen de Maduro y desde luego eso es motivo de sanciones. Pero los abogados de estas empresas sin experiencia petrolífera
Imagínense, Libre a Bordo SA. Ya el título suena pirata. Y Schlager Business Group. Los abogados de estas dos empresas mexicanas mantienen que el trato no viola las sanciones de Estados Unidos porque no hay una transacción monetaria, eh, sino que se entrega petróleo por material de primera necesidad. Ambas empresas son relativamente nuevas y están conectadas entre ellas. Una de la copropietaria de Libre a Bordo, Verónica Esparza García, es gerente de Schlager. De momento, Libre a Bordo ya ha extraído como mínimo 13 cargamentos en petroleros desde Venezuela y ambas, atención, revenden el crudo. De manera pues que, como informa el ABC en esta nota, México ha tomado el relevo de Rusia como principal exportador del crudo venezolano. Y para cerrar con las informaciones del petróleo y la gasolina, Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, denuncia saquearon PDVSA y le regalan gasolina a Cuba. Juan Pablo Guanipa denunció en su cuenta de Twitter que la crisis energética que vive Venezuela ante la falta de gasolina es culpa del gobierno de Nicolás Maduro. También indicó que 9 de cada 10 venezolanos no pueden surtir de combustible en la actualidad. Textualmente, Guanipa dijo, se robaron todo, usaron PDVSA para enriquecer al PSUV, mientras el pueblo paga las consecuencias de estas acciones. A juicio del diputado Guanipa, en el país urge por un gobierno de emergencia nacional que desaloje del poder a Nicolás Maduro y sus cómplices, un gobierno que atienda los problemas de los venezolanos en medio de la pandemia por el COVID-19, pues aseguró que el país está sin gasolina y sin servicios públicos. Hablando de servicios públicos, esto lo leo en el Nacional, solo 16,7% de los hogares venezolanos, atención, solo el 16,7% de los hogares venezolanos recibe agua de manera continua. El resto no lo recibe siempre o lo recibe de manera accidentada o sencillamente no lo recibe nunca. El reloj indica 7... no, perdón, tengo que leerles esto que está de última hora. Estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Bueno, pero en la madrugada de hoy lunes hubo una balacera en Petare, en el este de Caracas. Leo esto en el Nacional. Este lunes en la madrugada se registró un enfrentamiento entre bandas que inició en la zona 8 de José Félix Rivas y terminó en el sector La Cancha de Petare. De acuerdo con lo reportado en Twitter por el periodista de sucesos Román Camacho, la banda del Huilexis protagonizó el suceso por el control de la zona. Presuntamente horas antes asesinaron a un sujeto de una banda rival. Hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó herida o muerta. El tiroteo obligó a los vecinos de la zona, como de costumbre, a mantenerse bajo resguardo en sus hogares. Venezuela en tiempos de coronavirus. 7:16 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Un despacho de la agencia EFE dice, un domingo de Ramos virtual en América por el COVID-19. América dio inicio a la Semana Santa con un domingo de Ramos ausente de feligreses en los templos y en las calles, pero con una gran audiencia en medios como la televisión y las redes sociales, desde donde los miles de católicos del continente de la esperanza, como le han llamado, pidieron a los afectados por el coronavirus que en la región ya deja más de 350,000 contagios y casi 11,000 muertos. Por otra parte, tenemos indígenas colombianos denuncian confinamiento por disputas de grupos armados. Indígenas en veras del resguardo Pichicora, que forma parte del municipio de Bojayá en el departamento del Chocó, denunciaron que están confinados por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Clamamos atención humanitaria urgente de protección a la vida del pueblo en Vera que habita en esta región del Chocó, dijeron ayer los indígenas. Bajando a la región austral del continente, Chile eleva
a 4.471 los contagios por el COVID-19 y a 34 los fallecidos. Del total de casos hay 301 pacientes en unidades de tratamiento intensivo, 252 de ellos conectados a ventiladores mecánicos y de estos 36 se encuentran en estado crítico. La mayoría de los brasileños rechaza la renuncia de Bolsonaro por la crisis del coronavirus. En medio de la crisis que se vive por la pandemia del coronavirus, la mayoría de los brasileños piensa que el presidente Jair Bolsonaro no debe renunciar a su cargo, pese a que su gestión frente al COVID-19 solo es avalada por el 33% de la población, según una encuesta divulgada ayer domingo. De acuerdo con el último sondeo realizado por el Instituto Datafolha y publicado ayer por el diario Folha de Sao Paulo, el 59% de los brasileños cree que Bolsonaro no debería renunciar, mientras que el 37% considera que ese es el camino que debe tomar el mandatario por la forma en que ha enfrentado la pandemia. Bolivia suma 183 casos confirmados de coronavirus. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, brinda una nueva actualización de los casos positivos de coronavirus. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba aglutinan la mayor cantidad de contagios. López Obrador, a ver, hay que prepararse para leer las cosas de este señor. El presidente mexicano ofrece más austeridad para reactivar la economía ante el coronavirus. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayer domingo mayor austeridad en su gobierno e inversiones para salvaguardar empleos en medio de las críticas de empresarios que ven insuficiente su plan para reactivar la economía del país ante la pandemia del coronavirus. La fórmula que estamos aplicando, dijo textualmente AMLO, para la crisis transitoria es la suma de 3 elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo social, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana. Eso fue lo que dijo López Obrador en la locución. El diario El Economista en Ciudad de México reseña las palabras de ayer así: AMLO dobla su apuesta. Se compromete a crear 2 millones de empleos, sin ofrecer detalles de la estrategia para lograrlo, que es típico de los populistas. Ofrecen y prometen, pero nunca explican cómo van a cumplir con esas ofertas. En Argentina, Fernández quiere delegar en los intendentes el control de los precios, ese es el gran titular del Clarín, y en el gran titular de La Nación: el gobierno no pagará la deuda local en dólares hasta el 2021. La decisión postergará vencimientos que podrían llegar al menos hasta los 10.000 millones de dólares emitidos bajo legislación argentina. Se justificó en el deterioro por la crisis económica y social por el coronavirus, y los casos ayer llegaron a 1.554. El Clarín ilustra su primera página con una fotografía de las calzadas de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde ahí está el gentío, sin camisa, shorts, día de verano, y el coronavirus. Bueno, muy bien, gracias. Cerramos con el Perú. Vienen 2 semanas muy duras. Perú debe prepararse para hacer frente a partir de hoy a 2 semanas muy duras, cuando se espera que la pandemia del nuevo coronavirus alcance su plenitud en el país, según advirtió anoche el ministro de Salud, Víctor Zamora. Son las 7:22 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta para el día de hoy la vamos a iniciar por la ciudad de Nueva York, donde vamos a conversar con Ben Bartenstein, periodista de Bloomberg, a propósito de toda la presión que tiene el señor Trump en medio del coronavirus y su estrategia para terminar de colapsar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles serían sus próximos pasos? ¿Qué piensa llevar adelante el presidente Trump? Ese va a ser nuestro tema fundamental. Luego de Nueva York vamos a ir a Buenos Aires para abordar la situación del coronavirus y la situación económica.
Por ejemplo, el gobierno de Fernández decidió echar para atrás la intención de controlar las clínicas privadas. Esto a manera de ejemplo. Allí vamos a conversar con el periodista Luis Gasulla. De Buenos Aires vamos a ir hasta Madrid. Hemos leído, ya abordaremos eso con más detalle, los españoles no confían en el manejo que está haciendo Pedro Sánchez de la crisis y en un acto de censura insólito para los españoles, pero que ya los venezolanos conocemos bastante bien y muchos latinoamericanos, hay censura en el Palacio de la Moncloa. De Madrid vamos a subir a París para imponernos de la situación por el coronavirus. Los hospitales de Francia, París en particular, están ya al borde del colapso. Esto lo vamos a abordar con Andreina Flores. Y luego vamos a ir hasta Caracas para conversar con el abogado Joel García a propósito de cómo el régimen ha ido cercando a Guaidó, deteniéndole prácticamente todo su círculo más cercano. Es, pues, nuestra agenda prevista para este inicio de Semana Santa, este lunes santo, lunes 6 de abril del año 2020. El reloj indica 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando la verdad pasa a ser algo tan peligroso, tan letal, que hay que combatirla, estamos hablando de seres inescrupulosos al frente de un gobierno que solo viven del engaño y la mentira. No tiene sentido alguno que una bioanalista en el estado Trujillo, en los Andes venezolanos, haya reportado por WhatsApp entre sus colegas bioanalistas que el número de casos del COVID-19 en un estado tan pequeño y tan pobre como Trujillo ha aumentado. No tiene sentido que por ese mensaje breve en un círculo privado haya sido detenida de manera arbitraria y la hayan secuestrado, porque este no es un régimen que detiene, este es un régimen que secuestra. Ante esto, cualquier cifra que dé la señora Delcy Rodríguez, muy adornada en tanto vicepresidenta de la República, cualquier cifra que ella dé cae por su propio peso, cae porque no tiene ninguna credibilidad. Recuerdo mucho una frase del joven periodista Luis Carlos Díaz, quien escribió un tuit brillante. El gobierno miente, no importa cuándo leas esto. Si algo es constante en el régimen, aparte de su crueldad, su indolencia, es su altísima capacidad para la mentira. Y les va tanto en defender la mentira, que la verdad pasa a ser para ellos el gran enemigo que hay que vencer, que hay que derrotar. Así las cosas.